Hola, soy Patricia Vildósola, editora de la revista del Campo del Mercurio, y les doy la bienvenida a Agro y Salmón, un podcast de Revista del Campo, que propone un espacio de conversación entre dos sectores claves para nuestro desarrollo país. Hoy nos acompaña Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón. Loreto, muy bienvenida. Muchas gracias, Pati, por la invitación a este podcast de Revista del Campo. Loreto, durante esta década, desde el 2020 en adelante, el salmón se ha consolidado como el segundo producto más exportado de Chile. ¿Qué explica esta situación y que de hecho estamos presentes ya en más de 100 mercados? Bueno, yo primero creo que hay muchas razones. Creo que el salmón chileno es un producto que hoy día genera orgullo no solamente nacional, sino que, como tú bien dices, es un producto que llega a más de 100 mercados, por lo tanto es un orgullo también a nivel global. Y yo creo que lo explican muchas cosas. Primero, que es parte de la identidad de Chile. Esto es una industria que creó riqueza de cero, es una industria muy emprendedora que surgió en el sur y que ese sur se convirtió hoy día en un motor de desarrollo demasiado importante para Chile, y el salmón es parte de ello. Por lo tanto, yo diría que primero hay una identidad del sur austral de Chile muy importante. Segundo, hoy día el salmón, y sobre todo también el salmón chileno, es de las proteínas más sostenibles que existe en la producción animal en el mundo. Hoy día el salmón tiene características desde el punto de vista de la menor huella de carbono en su producción, el menor uso de agua dulce y una cosa muy importante, los nutrientes que aporta el salmón a la dieta diaria de las personas, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es muy importante, y siento que esos factores hacen que hoy día el salmón sea parte de ese producto que es tan demandado en el mundo. No nos podemos olvidar hoy día la acuicultura, dicho no por nosotros, dicho por la FAO, es la transformación azul. La transformación hace una mirada distinta y yo siento que el salmón es parte de esa solución, y eso hace que más de 100 mercados hoy día elijan el salmón chileno. Tú hablas de la transformación. Hay un elemento que es sumamente interesante. La conversión de lo que come el animal en carne que nos nutre. ¿Cómo es esa conversión en el salmón? Sí, yo creo que, bueno, primero es de las mejores conversiones que hay. Yo creo que eso es muy importante para quienes nos están viendo y escuchando. Tiene la mejor conversión, es decir, hoy día el salmón chileno, gran parte de lo que come para alimentarse, lo absorbe, lo procesa y lo transforma en producto comestible. Y eso es muy importante, primero por la tecnología de los alimentos, también por el impacto incluso, Pati, en todo lo que es medio ambiente, fondos marinos. Los desechos orgánicos desde el punto de vista de fecas del salmón son muy bajos. Entonces es de las proteínas que tiene mejor factor de conversión, y yo creo que esos son elementos muy importantes a considerar, sobre todo cuando estamos hablando de esta industria que se fue desarrollando en el tiempo. Partió como industria emprendedora, se fue desarrollando en el tiempo, aciertos y desaciertos, pero hoy es una industria que a todas luces, con más de 15 certificaciones, con trabajo con organismos internacionales, llegando a más de 100 mercados, finalmente es una industria que se fue desarrollando, transformando y que hoy día aborda de forma muy consciente, de forma muy rigurosa y de forma profesional el tema de la sostenibilidad, que es tan importante para el mundo. Ahí tú haces un par de comentarios que creo que son interesantes. Se ha transformado la industria. ¿Qué tan importante en esta transformación es la innovación y la tecnología para aportar a mejorar las condiciones del animal y del entorno incluido? Yo creo que han sido esenciales, Pati. Han sido esenciales, es una realidad. Cuando esta industria parte hace casi 30 años, no teníamos el desarrollo tecnológico que existe hoy, así que parte bastante más artesanal, parte bastante más emprendedora. Y yo creo que eso es muy importante, pero también es relevante decir que la innovación, la ciencia, la tecnología, no es casualidad que hoy día los ecosistemas emprendedores más relevantes estén también en la Patagonia de Chile. Tú hoy día tienes muchos organismos, distintas startups que están hoy día, su principal foco es en la industria y en el ecosistema salmonicultor. Por lo tanto, yo diría que la ciencia, la innovación, la tecnología transformó esta industria, permite que hoy día, por ejemplo, tú puedas alimentar los centros que están en la región de Aysén desde la región de los lagos. Y eso es inteligencia artificial,
Eso es ciencia, es tecnología, es conectividad, es eficiencia, son muchas cosas y yo creo que eso hoy día, esta industria, no solamente es una industria productiva que produce salmones, sino que además genera todo el día desarrollo tecnológico y de innovación. Hay dos preguntas que me surgen de ahí. Una, tú hablaste recién que el salmón de la región de Aysén o de Magallanes es alimentado desde la región de los lagos. Sí. Estamos hablando entonces de que el aporte del salmón es mucho más que el económico. ¿Hay un aporte en desarrollo social en distintas regiones del país? Es así. Yo diría que esta industria y la producción de salmón tiene características bien especiales. Y yo diría que esas características son propias de entender una industria con un ecosistema, con un encadenamiento productivo, que muchas veces uno dice, ¿qué es encadenamiento productivo? Al final es el ecosistema que rodea a lo que yo hago. Y ahí hay proveedores, hay logística, hay emprendedores, hay abastecimiento de todo tipo de servicios. Y entonces cuando uno se adentra en la industria salmonicultora, automáticamente pasa a la industria logística, a turismo, a gastronomía, al desarrollo propio de las regiones en sus ámbitos públicos. No nos podemos olvidar, el estamento hoy día del desarrollo de una industria país requiere del trabajo mancomunado público-privado. Entonces, yo diría que efectivamente el salmón no es solamente la producción de salmón. La producción de salmón tiene distintas etapas, la piscicultura, los centros en el mar, las plantas de proceso, después la exportación. Por lo tanto, es una industria con vocación exportadora, pero con un impacto local que pocas tienen y que eso nos hace sentirnos orgullosos, pero creo que lo más importante, nos pone un deber, que es hacernos cargo siempre de proyectar esta industria. Ahora, la gente se podrá preguntar por qué Revista del Campo está conversando de salmones. Y ahí creo que es sumamente relevante que si nos pudieses explicar un poco el origen de esto. Sí. ¿Por qué el Consejo del Salmón se interesa en buscar alianzas o un trabajo cercano con productores agropecuarios? Sí, bueno, yo siento primero ahí que hay una mirada país, que es importante que desde el Consejo del Salmón hemos ido tal vez abordando, y es esa mirada país, cuando uno se da cuenta que es importante trabajar, como digo yo, en equipo. Cuando sectores productivos se unen, no cabe duda que el trabajo y lo que se obtiene de eso es más que cada sector trabajando por separado. Y eso aplica en general para todo orden de cosas. Pero en el tema salmonicultor hay una particularidad que es muy importante y que pocas veces se sabe, que es parte del desarrollo de innovación y tecnología, sobre todo de los alimentos. Y es que hoy día, entre el 50 y el 60% del alimento del salmón, de esos pequeños pellets que todos los días uno le da a los salmones, parte de ese alimento hoy día es proteína vegetal. Entre el 50 y el 60%. Distintos tipos de proteínas, distintos tipos de nutrientes vegetales, aceites, canola o raps, soya, distintas proteínas propias de arveja, etc. El mundo agrícola hoy día se ha desarrollado al servicio de nutrientes para la alimentación del salmón. O sea, hubo un cambio también en la nutrición del salmón que hizo girar desde la alimentación más de proteína animal a una proteína vegetal. Eso, por eso hablo de la tecnología de los alimentos, porque al final solo ese desarrollo de la tecnología de los alimentos permitió pasar, por ejemplo, de esa proteína marina. La gente se recuerda, hace 20, 30 años, efectivamente cuando partió, mucha gente te dice, pero es que a los salmones se le daba otros peces, se les daban sardinas. Tal vez pudo haber sido así, pero hoy ya eso va en retirada. Y lo que aumenta día a día es esos nutrientes distintos, nutrientes que están dados por otras proteínas, incluso que no son marinas, por el tema vegetal, que hace que el factor de conversión sea tan bueno. O sea, no es casualidad. Cuando uno se da cuenta que fue reemplazando nutrientes a nutrientes más sostenibles, a nutrientes que además generan mejores absorciones, que generan menores desechos, uno se da cuenta por qué. Efectivamente, hoy día el factor de conversión del salmón es bastante emblemático, es de los mejores factores de conversión que tienen las proteínas en el mundo, y yo creo que eso es muy relevante cuando uno quiere proyectar una industria sostenible. Dime una cosa, ¿esa proteína vegetal nace del campo chileno? Nace del campo chileno y de otros campos también. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos. Hoy día hay experiencias concretas de cómo la agricultura chilena está siendo parte del encadenamiento productivo para llegar a alimentar a los salmones en Chile. Y eso es súper importante. O sea, hoy día el agricultor chileno abastece a los alimentos de salmón. Y eso es así. Lo que pasa es que se puede mucho más.
Hay cosas que efectivamente en Chile no se producen y las importamos, pero hay otras que se puede ir generando esta sinergia, este trabajo conjunto para que haya más productores agrícolas, más agricultores que piensen en qué es lo que necesita ese pellet, ese alimento del salmón, que es parte de este desarrollo, y que finalmente nosotros encadenemos y juntemos estos dos sectores, la salmonicultura y la agricultura. Por lo tanto, hay. Queremos que sea más, y para eso tenemos que trabajar juntos. ¿Qué se requiere para que ese agricultor chileno, estamos hablando primero que nada de un agricultor más bien de cereales, de un agricultor más bien sureño, sí. que ha estado complicado en los últimos años, por lo tanto aquí se le abre una alternativa muy atractiva de poder trabajar para mejorar sus ingresos, pero ¿qué se requiere para que eso se cumpla? Sí, yo diría que hay elementos esenciales y son elementos que muchas veces, por obvio, se dejan de decir, y yo creo que eso es importante y hay que decirlo con fuerza. Primero tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, no podemos confiar entre nosotros. Y eso genera, cuando nos conocemos, generamos confianza. Cuando generamos confianza, entonces empezamos a conversar más allá de una transacción. Empezamos a conversar más allá de un precio. Empezamos a conversar más allá de un pellet o de un trigo y un grano. Y yo diría que eso un poco es lo que hoy día estamos haciendo cuando intentamos juntar la agricultura con la salmonicultura. Conocernos, generar confianzas y con esas confianzas hacer una agenda. Una agenda que nos lleve a qué? Por ejemplo, entender bien qué tipo de trigo, con qué características necesitamos el trigo para que el salmón esté teniendo los factores de conversión que tiene, que absorba todo. No es cualquier trigo, no es cualquier aceite, no es cualquier distintos sucedáneos de muchas cosas, porque en esto yo he aprendido mucho. Yo no soy del mundo agricultor, yo represento a la salmonicultura, pero me he dado cuenta cómo efectivamente hay distintos tipos de trigo, esos distintas viscosidades, distintas elasticidades, distintos aceites, distintos niveles de pureza, y todo eso hoy día influye en la dieta del salmón. Por lo tanto, yo diría que hoy día estamos trabajando primero en conocernos, generar confianza, y además ya estamos empezando a avanzar en quiénes están ya haciendo esto y quiénes han construido camino para mostrarle a otros cómo hacerlo, para mostrarle a otros también los aciertos y desaciertos, y con eso generar este conocimiento de la agricultura, salmonicultura, que muchas veces uno dice, oye, siempre repetimos lo mismo. Claro, es que son mundos que no estaban tan acostumbrados a trabajar juntos. Ahora, ustedes ya son un tremendo aporte para el desarrollo país. Si logran esta alianza, si logran que el agro se potencie con el salmón, significa que va a crecer el aporte y los dos rubros van a adquirir muchísimo más fuerza. Yo siento que efectivamente esto es una oportunidad, una alianza única de crecimiento, de una oportunidad de mirar distinto cómo hacemos que crezca Chile. Hoy día está claro, hay un desafío que nadie deja de decir: Chile necesita crecer. Y eso lo dicen todos, desde todo el espectro político. Y eso es muy importante. La pregunta es, ¿y cómo crecemos? ¿Cómo de forma nueva, con ideas nuevas, generamos las alianzas necesarias para que justamente logremos ese crecimiento? Y yo creo que aquí hay un espacio. Yo creo que cuando uno se da cuenta que la suma de las partes es mayor que cada parte por separado, cuando tiene la convicción que desde, por ejemplo, los roles gremiales, porque esto también es una mirada desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de cada agricultor, con cada productor, con cada empresa salmonicultora, pero también hay un rol gremial de articular ecosistemas donde están todos. Aquí los gremios no representan intereses particulares de una empresa, representan los intereses de todo un sector, de todo un sector productivo, de toda una industria. Y yo creo que hay un valor también cuando uno desde esa mirada gremial suma. Los gremios trabajamos unidos, trabajamos juntos, porque finalmente eso también genera valor. Así que yo diría que, claro, pasar, por ejemplo, hoy día 3 regiones. Siempre uno dice salmonicultura, es Los Lagos, Aysén y Magallanes. Pero cuando uno lo incorpora con agricultura, a la agricultura se le abren 3 regiones más, y a nosotros también se nos abren 3 o 4 regiones más del sur, o sea, del norte ya. Entonces, uno, que para el sur eso ya es el norte, y para los que están en el centro ya es el sur. Entonces, estamos ahí hablando de Temuco, donde nos paramos. Temuco, exactamente, toda esa zona. Y por eso que hoy día efectivamente hemos ido desde el Consejo del Salmón, sumándonos con
Sago, que es de los lagos, la SOFO, que es de Araucanía, el CAS, que asocia a muchas más regiones, y también obviamente la SNA, que de alguna manera es ese gremio nacional que representa también lo que es la agricultura y que es tan importante para nosotros hoy día desde el Consejo del Salmón. ¿Tú crees que alguien cuando se come un pedazo de salmón está consciente que también está comiendo campo? Yo creo que estamos en ese desafío. Yo creo que al menos ya vemos más que piensan eso, que son los que estamos trabajando en esta alianza. Y eso ya es bueno, Pati, porque antes tal vez nadie ni siquiera lo pensaba ni lo decía. Hoy día estar en este podcast, conversar de esto, permite que muchas personas ya se empiecen a decir, el salmón no es solamente esa producción en el sur, hay ese trigo, esa harina, esos aceites que representan al campo chileno. Entonces, creo que ya el orgullo del salmón trasciende a solamente las regiones salmonicultoras, sino que termina siendo una porción muy importante de Chile. Y esto abre también la posibilidad de que la gente entienda mejor qué es efectivamente el salmón, ¿o no? Yo creo que sí, creo que hoy día la gente, la ciudadanía y todo, hay un universo de personas que saben muy bien lo que es el salmón chileno. Pero también eso ha estado atravesado por muchos mitos. Por desafíos también, indudablemente. Yo creo que siempre hay que decirlo. Día a día tenemos desafíos, somos una industria productiva. Por lo tanto, hay desafíos, hay responsabilidades, pero también hay muchos mitos. Y esos mitos han hecho que muchas veces las personas, lamentablemente, no conozcan la verdadera historia desde el punto de vista de cómo ha sido esta industria. Ese es nuestro desafío como Consejo del Salmón. Tenemos un tremendo desafío comunicacionalmente, comunicar, informar. Todos sabemos que no es fácil. Sobre todo cuando por mucho tiempo tal vez estas cosas no se contaron o estas cosas se están desarrollando. Entonces, tenemos desafíos. Creo que cuando se, en verdad, con datos duros, con rigurosidad técnica, con información precisa, por positiva o negativa que sea, se enfrenta a la ciudadanía, entonces empezamos a mirar el salmón chileno en forma distinta y termina sintiéndose lo que hoy día pasa en el sur. Orgullo. A nivel global, el salmón chileno es muy bien mirado. Así es, porque a nivel global, siempre, como digo yo, nadie es profeta en su casa. Siempre pasa eso. Entonces, es impresionante cuando en lo personal me ha tocado este último tiempo estar fuera de Chile. Cuando estuvimos en la Expo Osaka, en Japón, estuvimos en China, en Beijing, me tocó estar incluso en Edimburgo, que tienen el salmón escocés, tienen industria salmonicultora. Y de verdad, cómo miran el salmón chileno es impresionante. Pero además, no es casualidad. No nos podemos olvidar, hoy día Chile tiene de los mejores indicadores en sanidad, inocuidad y bienestar animal. Y no dicho por nosotros, dicho por instituciones importantes del Estado de Chile, Cernapesca y el SAG. Son instituciones, Pati, que afuera son tremendamente valoradas. Tienen un nivel de estándar, de certificación, de calidad. Como el mundo mira a Chile, a su Cernapesca, a nuestro SAG, que es impresionante. Yo creo que esas cosas hay que cuidarlas y hay que decirlas con fuerza. Tenemos un Estado frágil en Chile. Siempre hay mucho que mejorar. Pero siento que ahí hay un espacio que valida y ratifica que en Chile las cosas se hacen bien y que ese salmón chileno, por algo, afuera es tan apreciado y día a día, día a día demandan más salmón chileno. Y eso creo que es muy bueno. Antes era solo que era bueno para el sur, era bueno para la salmonicultura. Hoy día ya podemos empezar a decir que también es bueno para el agro y eso creo que suma a esa mirada de una oportunidad, una nueva alianza para que este país crezca, que yo creo que es algo que hoy día nadie se niega y creo que es la premisa número 1, que es la que nos mueve, cómo crecemos. Una última pregunta. Me encantaría saber, tú vienes de un mundo que es absolutamente distinto. Fuiste ministra, trabajaste en otras áreas. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes en este nuevo rubro productivo? Mira, yo creo que han sido aprendizajes, primero, un mundo nuevo. Liderar un gremio es muy distinto a las experiencias que uno tenía, por lo tanto, día a día tengo aprendizaje. Todos los días uno aprende algo nuevo porque los roles son distintos, ¿ya? Pero también creo que el aprendizaje está dado por haberle puesto a esta industria tal vez lo que uno traía, que era ese conocimiento más político, público, emprendedor. Yo la verdad que he tenido
como más que la suerte, pero me ha tocado estar en tantas cosas, desde vivir cuando nací en Coyhaique casi toda mi infancia, después estar acá, participar en el mundo público, en el mundo social, en el mundo político, en el mundo privado, es tan diverso que poner eso al servicio de un gremio y ponerlo al servicio de una industria país, creo que es la mezcla perfecta, Pati, entre como el expertise que uno traía, la experiencia que uno traía, con un aprendizaje nuevo. Y la cosa más anecdótica que yo siempre digo es que he aprendido mucho, he entregado mucho, no sola, en equipo. Yo creo que hay una cosa fundamental en esto, es en equipo. Porque si no es en equipo, estas no son cruzadas personales, son cruzadas país, son cruzadas de un producto que es demasiado importante para Chile, para el sur de Chile, que le cambió la cara a muchas familias. Y eso te obliga a también pensar esto siempre en equipo. Y el equipo es fundamental en esto. Por lo tanto, yo diría que el aprendizaje ha sido también en equipo, ha sido aprender de una forma distinta de enfrentar los desafíos. Y en lo personal sí, y siempre lo digo, y creo que al principio lo decía como una cosa como un poco como talla, pero ahora siento que es como cada vez más verdad. A uno le salen canas y escamas en esta pega. Al principio era como una jocosa, pero ahora como que me miro y digo, tengo más escamas, estoy mucho más comprometida, y en el fondo uno busca y motivado, y cómo hacemos las cosas distintas, y cómo hacemos que Chile se siente y se haga cargo del segundo producto más importante de Chile. Y eso me muestra que tengo escamas, pero también salen canas en ese proceso. Pero mientras vayan de la mano está bien. Canas solas es muy fome. Y las escamas solas tampoco. Uno tiene que tener ahí también aprendizaje. Así que yo diría que en eso estamos. Y bueno, es muy gratificante trabajar por una industria tan importante para Chile, por una cruzada país, por una industria país, y poner esas miradas políticas, públicas y sociales al servicio del bien común. Y eso yo creo que es una cosa muy, muy motivante. Loreto, 1.000.000 de gracias y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima conversación. Muchas gracias a ti, Pati. Seguro que nos vamos a seguir encontrando porque vamos a construir esta alianza Agro-Salmón y eso me va a hacer más cercana a Revista del Campo, que creo que nunca en toda esta historia había estado. Así que muchas gracias.